Bendiciones a mis amigos y hermanos en Cristo. Bueno, ya viernes de nuevo. Estamos hablando de los discípulos del Señor hoy sobre la tierra, que están en donde? En las diferentes grace de los diferentes lugares de este mundo. Y estamos hablando de cosas particulares, cosas que aparecen en la Biblia que nosotros tenemos que tener en cuenta, que aunque al Señor Jesús lo seguía una multitud de discípulos, o sea, gente que quería ser discípulo de él, porque para el pueblo de Israel, el estar en la escuela de un maestro es un gran honor, y más si ese maestro tiene el prestigio y la fama que tenía el Señor Jesús. Todos querían Todos querían estar con él. El problema era que no todos querían hacer las cosas que se tenían que hacer. Entonces ahí es donde radicaba el problema. Y por eso el Señor mismo les dijo que oraran al Padre para que el Padre mandara los obreros a recoger su cosecha. ¿Por qué razón? Porque no es fácil, eh, a ver, esa no sería la palabra clave, no es complicado o difícil hallar personas para discipular. El problema es cuando queremos discipular a todas las personas y no todos tienen el carácter para ser discípulos. Porque la palabra dice, id a todas las naciones y haced discípulos. No dice, ve a las naciones y convierte las naciones en discípulos, sino a cada lugar que vayas, haz discípulos, para que esos discípulos busquen más discípulos y así crezca la congregación, crezca la iglesia. Entonces quedamos el pasado viernes, de la clase número 7, corrimos un poco el problema es de no poder ver claramente para poder seleccionar a estos discípulos y que al mismo tiempo estos discípulos no puedan ver claramente lo que tienen que hacer. Entonces ahí en Mateo 6 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. O sea, la manera en que tú miras. Recuerda que hay dos maneras de ver. Tu manera natural de ver las cosas y el ojo de más adentro que mira con la fe. Cosas que no son, pero que pueden ser. Cosas que no existen, pero que las vamos a hacer venir a esta existencia. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. O sea, cuando una persona puede ver claramente, puede ver la parte operacional, lo que él tiene que hacer. Porque no se trata solo de decir, sino de hacer. La importancia de ser discípulo del Señor Jesucristo o un ministro es que tú puedas compartir con las personas las cosas que tienen que hacer para cambiar sus vidas. Ahí no se trata de meter mucha Biblia, se trata de cómo hacer que mi vida cambie. Porque de eso se trata el reino de Dios. Las buenas nuevas del Evangelio es poder darle a las personas una manera diferente de ver la vida y se da a través de palabras que van formando tu creer y tu confianza en que se puede hacer. Pero si tu ojo está malo, la forma en que tú ves las cosas, o sea, la manera en que tú ves el presente, es que está todo malo. Entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será la oscuridad que tienes. Porque todo lo ves malo. No le ves solución a las cosas. Entonces, el motivo de un discípulo
es que Él tenga el denuedo, la capacidad, no de sembrarle teología a una persona que apenas viene a los pies del Señor, no, enseñarle con mucho denuedo y con mucho poder lo que nuestro Señor Jesucristo ganó en la cruz, lo que representa ir a ese lugar, lo que representa cómo su sangre habla, cómo sus palabras cambian, cómo su palabra, como dice Pablo en Hebreos 4, nos mira, que delante de ella estamos desnudos. O sea, es un cambio radical en una manera de pensar, porque no podemos ser como los israelitas o los hebreos de ese tiempo que esperaban que el reino de Dios fuera una fuerza militar que venciera a los romanos. No, el reino de Dios no es una fuerza natural de esta tierra. Por eso Jesús dijo que su reino no era de este mundo. ¿Por qué? Porque este reino natural fue entregado a Satanás. Se le arrebata cosas de este reino a través de palabras de poder con autoridad, que se creen y se confían en ella. Por ese motivo fue que los apóstoles ahí en Hechos se reunieron y dijeron que debían invertir más tiempo en la oración para que el Señor y su Espíritu les revelara las escrituras para poder ayudar a los creyentes en sus necesidades. Porque de eso es lo que tenemos que estar convencidos. Un evangelio que le supla a las personas el cómo hacer las cosas que Dios dice para que alcancemos los cambios. Y esto nos va a llevar a la intimidad en la oración con entendimiento con el Señor. Y estar reflexionando siempre en lo que Dios dice que tenemos y que podemos hacer. Es leer y reflexionar meditando a diario su palabra y el cómo usarla. O sea, el poder y la autoridad de la palabra y la unción de la cual clamamos constantemente solamente viene de la intimidad de la palabra y el Espíritu. En el tiempo en que tú pases orando, que es hablar con Él, de las cosas del reino, de lo que le interesa a papá, de las cosas por las cuales murió nuestro Señor en la cruz, en esa misma medida es que aprendemos a cómo usar el Evangelio y al mismo tiempo que aprendemos cómo cambiar nuestra vida y la vida de otros, esa vida de intimidad comienza a llenarnos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo y la palabra son el poder sobrenatural de Dios. Ahí es donde está lo que produce la admiración de las personas cuando ven que el Señor actúa en sus vidas de palabras, de hecho, de pensamiento. Y es donde el discípulo es capaz de enseñar cómo amar a ese Dios que murió en esa cruz. Y cómo ese temor reverente que el discípulo enseña, que no es otra cosa, no es tenerle miedo al Señor o tenerle, estar atento de que me va a condenar porque cometí un error. No, Dios no vino a juzgar al mundo, Dios vino a salvar al mundo y lo va a hacer a través de su palabra y del Espíritu Santo. Pero entonces tenemos que tener en cuenta cosas muy importantes. Tenemos que temer pecar. Cuando tú temes pecar, tú estás amando al Señor. Cuando tú temes serle infiel a tu esposa o tratar mal a tu esposa o no proteger a tu esposa y estás pendiente de que estas cosas se suplan, tú estás demostrando con hechos que amas a tu esposa. De la misma manera sucede con el Señor. Por eso ahí vemos que en Mateo 22 el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No es que nacemos amando a Dios. Él mismo nos dice, amarás. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Cómo nosotros amamos a una persona.
en la medida en que comenzamos a pasar tiempo con esa persona, comenzamos a relacionarnos con esa persona, comenzamos a escuchar sus palabras, nuestras conversaciones con esa persona. Cuando miramos qué tan importante somos para esa persona. Cuando miramos que esa persona nos admira, sabemos que nos ama. Si esa persona no siente eso por ti, no te ama. Así mismo con el Señor, cuando admiramos a Dios, cuando estamos embelesados con el poder que Dios tiene, es cuando sabemos que estamos amando a Dios. Pero hay que conocerlo. O sea, cuando Él nos manda que lo amemos, nosotros vamos a amar a Dios cuando aprendemos a conocer lo que Él hizo por nosotros, lo que hace por nosotros. Entonces, ahí es donde nace el temor reverente hacia Dios. Pablo lo explica ahí en Hebreos 12, hace una muy buena descripción de esto. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Cuando Pablo habla de que recibimos de Jesús por su muerte en la cruz y su resurrección, un reino inconmovible es que no se mueve, que no se altera, que no se perturba por ninguna circunstancia, pues su reino se basa en palabras y estas palabras no cambian, sino que permanecen firmes para siempre. Entonces, cuando nosotros nos turbamos, cuando nosotros no estamos en reposo, cuando las circunstancias adversas nos afligen y somos personas naturales, aquí no hay supermanes, vamos a pasar por estos momentos. Pero ¿cuál es la importancia? Que su reino, que es en base de palabras, no se mueve, no cambia, no varía. Entonces, cuando en esas circunstancias nosotros clamamos al reino y sabiendo lo que es el reino de Dios, entonces el reino responde. Dice Pablo que como es inconmovible este reino, por esta razón demostremos gratitud, gratitud a ese reino, porque mediante ella podemos ofrecer a Dios un servicio agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es el fuego consumidor, dice Pablo. Esta reverencia y admiración es exactamente lo que significa el temor de Dios. Es la base para nuestro andar en sus caminos y servirle, y así aprender a amarlo. Cuando nosotros no tememos fallarle a Dios o pecar contra Dios o desobedecer a Dios, es porque no le tememos. Es porque no hemos visto en nuestra vida como el castigo, como la disciplina, como la adversidad, en donde sabemos y cogemos conciencia que por nuestra culpa estamos ahí. Por eso es que tenemos que entender lo mucho que Dios aborrece el pecado y temer el juicio sobre él. Porque muchas veces pecamos por desobediencia, otras por error. Error en decisiones. Que no queríamos pecar ni queríamos fallar, pero tomamos una mala decisión. Aún en la vida de un creyente salvado por la cruz, todavía podemos tener toda esta cantidad de fallas. Pero así como nuestros padres nos reprendían cuando cometíamos faltas y nos castigaban, no nos dejaban sin disciplina, ¿ya? Por haber tomado malas decisiones o haber hecho cosas malas, ¿ya? En cuanto nosotros nos dábamos cuenta de esto, los corregíamos. Y los corregíamos porque lo amábamos, los amamos y no deseábamos que cogieran un mal camino o aprendieran a hacer cosas malas. Por eso es que Pablo en el mismo capítulo, pero en el versículo 6 dice, Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. O sea, espérate, Pablo está anunciando que si pecamos o desobedecemos o cometimos errores por decisiones apresuradas y ahora estamos metidos en un barullo grande, que no nos metió el Señor, fueron nuestras decisiones, fue nuestro albedrío, fue nuestra voluntad hacer eso. Dice que vamos a ser disciplinados por el Señor.
Y que cuando estemos ahí no nos desanimemos, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, primero me dice que me ama y que me va a disciplinar, pero luego aparece una palabra muy brusca, azota. Y eso pues en la mente de cualquier persona es como si recibiéramos un castigo tremendo. Pero resulta que la palabra azotar ahí está escrita metafóricamente al dolor que produce nuestro cuerpo recibir un azote. Imagínense que a él le dieron 40 azotes. Imagínense pues que le den a uno y en la forma en que se lo dieron a él. ¿Cómo duele? Entonces, él se está refiriendo a que por nuestra mala decisión, por desobediencia, por error, por culpa, por omisión, por como sea, que metafóricamente, así como duele un azote, nos va a doler la consecuencia. ¿Y cuál es la manera en que el Señor nos disciplina? Bueno, en la vida de David lo podemos ver muchísimo, en la de Sansón, en la del mismo Moisés, en muchas personas en la Biblia que aparecen con esto. Ya se muestra con que Dios no nos protege como Él dijo que nos iba a proteger si le obedecíamos. Delante de nuestra desobediencia por pecar o ignorar o por omisión lo que debíamos hacer, lo que nos metemos es en procesos, en angustias, en dolores y hasta en enfermedades. Pero si somos conscientes de que estamos en ese lugar por nuestra mala decisión, por no hacerle caso a las palabras de Dios que nos dijeron, porque cuando estamos obcecados en hacer algo, no prestamos el oído, queremos escuchar lo que queremos oír y cuando no nos dicen lo que queremos oír, ya esa persona no es grata. Entonces, el Señor dice, mira, si estás en ese momento y te das cuenta que ahora estás bajo disciplina, no es que te esté dando con un garrote ni con un látigo, sino que yo me voy a retirar para que tú sufras las consecuencias y aprendas y te des cuenta. Entonces, dice que si soportamos la disciplina y nos arrepentimos, enseñando que estamos dispuestos a cambiar de dirección, a volver al camino que estamos empezando, Él va a convertir la disciplina en taller de entrenamiento porque nos ama, donde nos guía a observar atentamente su guianza. Ahora, hijo, me vas a poner cuidado cuando yo te hable. No vas a salir a hacerlo a la carrera. Quiero que me escuches. Quiero que aprendas a escuchar mi voz y a seguir mis palabras, porque mis palabras te van a traer fruto. Mis palabras te van a dar vida abundante. Mis palabras son las que te van a ayudar en las batallas. Sí, porque estas son batallas en las que nos metemos nosotros. Pero habrá otras que son tormentas y obstáculos que el enemigo va a levantar, porque no te creas que no las va a levantar, las va a levantar en la medida en que avancemos. Si tú no tienes un rostro reconocido en el infierno es porque tú no estás haciendo nada. Sí, ¿te duele? Sí. Si tú eres reconocido en el infierno es porque estás haciendo cosas grandes, cosas de Dios. Estás arrancándole almas al infierno y colocándolas en el cielo. Entonces, eres reconocido. Eres una persona que están atento a tus palabras, están atento a la manera en que piensas, a tus decisiones, a la manera en que tú actúas. A ver en dónde fallas. Vamos a ser velados. De eso no te quepa la menor duda. La Biblia está llena de esto. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos equivocamos, tomamos malas decisiones, cometimos un error, o por omisión o por pecado, pero nosotros venimos al Señor. No hay quien venga al Señor que Él te deseche. Eres su hijo, Él te ama, murió por ti. Él lo que quiere es que ahora observes atentamente su guianza para aprender el no desobedecer a sus palabras y sufrir de nuevo consecuencias, porque por cuanto nos ama, siempre nos va a disciplinar. Así que todos los momentos difíciles no es Satanás que nos está atacando. Nosotros tomamos decisiones contra Dios y por eso somos azotados.
O caer, ya el azote de Dios se puede calificar como la voluntad permisible, donde Dios, por culpa de tu error, de tu pecado, Él tiene que permitir que tus decisiones traigan el castigo en tu vida que te mereces por la decisión que tú tomaste. Profeta, entonces, ¿dónde está la gracia? No, la gracia comulga con la obediencia, no con la desobediencia, no con los tercos, no con los necios, ¿ya? No con los mentirosos, no con los supermanes en el mundo natural, no. Dice en esa misma carta, pues en el versículo 10, dice Pablo, Él nos disciplina para nuestro bien. Estamos hablando de Hebreos 12. Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Este es todo el meollo de la disciplina del Señor. Que Él quiere que cada día nos corrijamos, que seamos obedientes a sus palabras, porque el deseo de Él es que participemos de su santidad. O sea, que lo santo que Él es, que está dentro de nosotros, comience a fluir, se comience a enseñar la santidad de Dios a través de nosotros. Eso no se forma sino con hechos. Tú no le puedes enseñar a una persona qué tan santo tú eres. Y no que lleguemos a una santidad perfecta. Es un proceso hasta que nos muramos. Algunos van a alcanzar un grado mayor, otros menor, porque estaremos perfectos en santidad cuando estemos con Él. O en el día en que tú ya no seas un terrícola, que ya vuelvas a tu estado de espíritu como Él. ¿Ya? Este es un deseo de darnos su naturaleza como en el principio. Dios siempre va a estar sujeto a su plan. En el principio Dios creó el hombre a su imagen y a su semejanza y le dijo que ejerciera dominio, poder sobre todo lo que estaba creado, y el original hebreo dice y sobre todo la serpiente antigua que se representa a Satanás. El hombre cuando fue creado tenía dominio sobre todo el infierno, sobre todo Satanás, sobre todos esa tercera parte de ángeles caídos. Entonces, el reino de Dios aquí es que nosotros regresemos a caminar con Dios, así como Dios caminaba con Adán. Si tú vas a Génesis 3, dice que Dios salió como de costumbre en las mañanas a buscar al hombre. ¿Dónde estás? Se había escondido. ¿Por qué? Porque se sentía mal, sucio, pecador. Había perdido su cuerpo de gloria y tenía un cuerpo ahora humano. Entonces, Dios siempre va a desear que nosotros convulguemos con Él, hablemos con Él. Él está pronto para que nosotros tengamos esa comunión. ¿No dice acaso en Mateo que en los primeros capítulos que antes de que nosotros entremos a un cuarto a orar, ya Él está ahí esperándonos? Sí, Dios siempre va a querer estar listo para cuando nosotros, oiga, qué cosa tan tenaz, dispongamos, queramos estar con Él. Y en cambio Él nos anhela ardientemente siempre que estemos con Él. Entonces, estamos enfrente de una generación muy diferente a cuando yo conocí el Evangelio, allá al final de los 80. Es personas que tienen hambre verdadera de Dios. Y todos estos jóvenes que se están levantando como ministros, como discípulos, como maestros en la iglesia, es gente que arde apasionadamente por Jesús. Bueno, ellos tuvieron más información que nosotros de aquel tiempo, pero eso no quita que antes y ahora no tengamos hambre por este Dios. Esta generación que va a recibir la posta va a ser gente electrizante en el poder de las palabras y de la autoridad de la palabra. Señales y milagros vamos a ver, jóvenes conquistando ciudades, pueblos, aldeas, arrebatándole reinos a Satanás para ponerlos a los pies del Señor. Gente que va a adorar, gente que va
alabar a nuestro Dios en todo lugar, en todo momento. Esa generación que viene, bendito Dios que me va a tocar verla. Ya estoy viendo a muchos, pero sé que voy a ver ese pico alto antes de partir con el Señor, de jóvenes encendidos en el Señor. Ya pastores jóvenes llevando multitudes a los pies del Señor. Pero mis hermanos, se me terminó el tiempo por el día de hoy. Padre, Señor mío, sé, Señor, desde el 2015 que me hablaste, que viene una generación que son piedras vivas, son antorchas no humeantes, sino antorchas encendidas de la palabra y del Espíritu, que van a tener de nuevo en su boca y mucho colirio en sus ojos para ver lo que tú quieres hacer y un oído atento a lo que tú quieres que ellos hablen. Señor, bendigo esta generación que viene y digo, Padre, que ellos son aquellos que mostrarán la gloria que Pablo dice que el mundo está expectante queriendo ver. Y a nosotros, Señor, los que te conocemos de hace tiempo, métenos en esa lista también que estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer. Lo que tengamos que hacer, estamos dispuestos a hacerlo. Si hay que dejar los sistemas arcaicos que no funcionaron para comenzar a buscarte con toda pasión y con todo nuestro ser, Señor, presente, estamos listos, guíanos. Queremos que entendemos hoy que la llenura del Espíritu es un algo que es constante, permanente. No es una oración y que quedaste lleno del Espíritu. No es pegarte con un saco o echarte aceite o agua y que ya estás lleno, no. La llenura del Espíritu es algo constante, permanente, creciente y hacia adelante. Padre, te damos gracias porque tu palabra y el Espíritu están inundando las naciones, enseñando tu poder y tu gloria. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque sin ti no habría evangelio. Tú eres el que revelas, tú eres el que ministras el poder de Dios a través de todos los que buscan con temor al Señor y que no desean pecar ni cometer errores, aunque lo vamos a cometer, pero caminamos en busca de no hacerlos. Padre, ayúdanos a estar siempre unidos a ti. En el nombre de mi Señor Jesús y su Santo Espíritu. Amén y amén.